Que están con nosotros en nuestras redes sociales, que están revisando este material, así como ha sido semana tras semana. En esta oportunidad, con nuestro hermano Raúl Abarzúa, de la iglesia Segunda de Linares. Segunda de Linares, sí. Segunda de Linares está con nosotros en este trabajo que lo hemos denominado, lo hemos llamado Yo Soy Hume, detrás de Hume. ¿Quiénes somos Hume? Yo creo que sin duda muchas veces nos hemos preguntado el trabajo, lo que conlleva todo esto. Yo creo que sin duda en este rico ambiente, en este rico lugar, quizás en esta oportunidad en Rengo, nos hemos tomado este minuto y primero que todo saludarle a mi hermano Raúl. ¿Cómo ha estado? ¿Todo muy bien? Muchas gracias, pues muy bien. Saludarles también a ustedes, Bastián, al equipo que está trabajando en Hume Live. Bien, el Señor nos ha bendecido con un clima maravilloso, pero lo más significativo, por cierto, lo que se está viviendo en el encuentro, en la reunión, creo que contento con el Señor porque ha sido notable, ha sido hermoso. Quizá en primer lugar, mi hermano Raúl, me gustaría quizás partir conversando. ¿Nacido en la iglesia? Nacido en la iglesia. Nacido y criado en la iglesia. Nacido y criado en la iglesia. ¿En Linares siempre? No, mira, te cuento, yo nací en Negrete. ¿Ya? Los Ángeles, Negrete está a 30 kilómetros, tan cerquita. Tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano. Nosotros fuimos integrados a la Iglesia Unida cuando yo tenía, deben ser 6, 7 años de vida. O sea, ahí nacimos como iglesia y el Señor honró a mi papá como pastor. Ellos son pastores de nuestra iglesia ya, hasta el día de hoy. Entonces crecí en Negrete y ya salí de esa zona, que eso pertenece actualmente a la zona de Malleco, novena región. Se da una particularidad que es octava región geográficamente, pero siempre nosotros lo hemos hecho trabajar con la novena, por eso hablamos de novena región. Y ahí por temas de estudio me vine a la zona central. Me vine a estudiar a Talca. Entonces yo tenía un compañero que era de Linares y ahí se armó el nexo. Fueron generando lazos. Claro, y después eso yo creo que a muchos de los jóvenes les pasa que después de la universidad ya echan raíces donde... Claro, donde ya están más estables. Exacto, donde estudiaron, hacen amistad, el nexo. Y ahí ya en Linares llevo 15 años trabajando, en la iglesia. O sea, para hacernos un poco el esquema, crecimos en Negrete, nacimos en Negrete, exacto, trabajamos gran parte como hijo pastor. Exacto. Después salimos a la universidad. Exacto. Y después ya eso más o menos 20 años podríamos decirle que ya estaba un poco más situado en lo que es Linares. Exacto, sí. O sea, sí. Parte de la juventud podríamos decirlo que estuvo netamente en Linares, lo que fue el trabajo. Correcto, sí. Lo que pasa que, bueno, yo creo que a varios jóvenes les pasa esto, el tema de la adolescencia. Cuando uno termina la adolescencia, entra la juventud, viene el periodo de estudios donde uno tiene que moverse. Yo era muy arraigado a mi iglesia, trabajaba ahí, el Señor me había honrado como jefe de juventud en mi iglesia, entonces trabajábamos como Hume, trabajábamos mucho en la zona. Tuve la bendición de trabajar como ayudante zonal, ese era mi trabajo ahí. Estoy hablando 15, 16, 17 años, pero después cuando ya uno se va a estudiar vive un proceso como que no soy ni de aquí ni soy de allá. Claro. Tú no te sientes ni de tu iglesia porque estás la mayor parte de la semana en otro lugar, pero en otro lugar igual te congregas, pero no tienes ese sentido de pertenencia. Entonces son años un poco complejos desde ese punto de vista. Exacto. Si ahí nos situamos un poco, volviendo un poquito atrás, ese minuto ya 25, 26 años, había una visión, una disposición de decir, ya mira, yo aquí me voy a situar en esta iglesia, me gusta, siento que hay que hacer algo. ¿Cuál era el deseo ahí de poder decir, o sea, hay que lograr algo? ¿O qué quiero lograr desde ahora para adelante? Quizás ya estudié, quizás he cumplido algunos objetivos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Así como que si nos vamos un poco atrás y decimos, ¿cuál era mi pensamiento en ese minuto? Sí, mira, yo creo que yo tuve una bendición, misericordia de Dios nomás, que los jóvenes que la tienen debieran valorarla, pero tremendamente, que es la buena influencia.
Ujú. Yo tuve buena influencia de mis papás, de mi abuelo, en el sentido de poner el reino de Dios primero. Entonces, para mí nunca fue tema la carrera, nunca fue tema el trabajo, siempre trataba de mirarlo desde la perspectiva de cómo eso me iba a servir para el reino de Dios. Y eso no es una virtud, no es que tú tengas esa virtud, esa es una influencia de tu entorno, Claro. de tus padres, de tus hermanos, de tu iglesia. Entonces, eh, cuando ya estuve en Linares, yo simplemente creía que era voluntad del Señor, y lo creo hasta este minuto, el comenzar una etapa en ese lugar. O sea, yo veía que todo lo demás, o creo en realidad que todo lo demás es anexo. Dios va marcando sus tiempos, no en función de nuestros estudios, de nuestros proyectos, al contrario, nuestros proyectos se adecúan al plan que Exacto. Dios tiene para nosotros. Y mira, y te voy a contar algo, que ojalá que no lo malinterpreten algunos hermanos de infancia, pero Negrete es una iglesia hermosa, obviamente una iglesia más reducida en tamaño. Me recuerdo mucho de que era una congregación donde yo creo que ustedes y todos los que están aquí en algún minuto hemos vivido esa experiencia, que uno hace de todo, Claro, ¿te está en fijas? todas. Toda. Tú estás en el coro, estás en la juventud, eh, en evento que haya hasta de Dorca, tú tienes que estar metido, estás en todo, en todo, en todo. Y yo estaba como jefe de jóvenes y también estaba como jefe de coro. Me gustaba mucho la música, Ya. apoyaba en esa área, pero yo recuerdo nítidamente en oraciones decirle al Señor, yo no sé si mi oración era muy teológica o no, pero yo le decía, Señor, me gustaría alguna vez estar en una iglesia donde no tuviera que estar en el coro. Ese era mi pensamiento. Ah, Mira, a ya. pesar de que Dios me había dado talento, yo sabía tocar instrumentos y todo, y sabía que era un aporte en ese minuto para la iglesia, pero yo sentía una plenitud en otras áreas. A mí me gustaba el tema de la palabra, el tema de trabajar en otras funciones, pero la iglesia era tan pequeña Que había que estar en que eso. había que estar, había que apoyar. Y cuando llegué a Linares, una iglesia más grande, el Señor me dio esa oportunidad de poder dedicarme a otra área de trabajo, y por supuesto nunca he abandonado los talentos que el Señor me ha dado, pero he podido ejercitar otra área y aprender otra área. Yo lo entendí así, que fue plan del Señor para uno enseñarles cosas que tiene que ir aprendiendo. Mi hermano Raúl, o sea, yo creo que sin duda vamos visualizando un poco lo que hemos ido viviendo, donde estuvimos, y hay un punto que sin duda se agradece, quizá a esta altura, por decir, o sea, agradezco haber sido hijo pastor, quizá, o quizá el entorno donde nací, y yo creo que sin duda sí se va construyendo un poco todo lo que vamos viviendo. Quizá usted me decía, en una primera instancia estuvimos en gran parte de lo que se hace en la iglesia, todo lo Claro, que se puede desarrollar. Después, al estar acá ya en Linares, vimos parte quizás lo que era la juventud, el trabajo que se estaba realizando, pero llega un minuto, y quizá usted me pueda ayudar un poco, quizá antes Santiago, el sur, el norte, quizás se veía un poco más separados los trabajos. Quizás lo que se estaba haciendo en Santiago se veía un poco más lejano. Quizás correcto. lo que se hacía en el norte, quizás con mayor razón para ustedes que están más en el sur. ¿Cuándo llega la oportunidad, cuando ya empieza a haber una involucración más grande con Hume Nacional? ¿En qué año, en qué oportunidad? ¿Cómo se empieza a ver esa responsabilidad que empieza a caer hacia su persona? Mira, fue bastante abrupta, porque a diferencia de varios de mis hermanos que fueron desarrollando una larga carrera en Hume, yo tuve una participación fuerte en Hume cuando te contaba, en esta etapa de la adolescencia, entre los bueno, en mi iglesia de los 11, 12 años ya uno estaba activo en la juventud, eh, era normal estar participando en los eventos de Hume, pero hasta los 17 y de ahí hubo un espacio. Como me trasladé, yo seguí Ujú. sirviendo al Señor, pero a nivel de iglesia, íbamos Claro. a nuestros encuentros zonales, participábamos de algunos eventos masivos, pero no mayormente involucrados. La iglesia de Linares, por ejemplo, tiene harto trabajo de locales. Entonces, mi pastor, mi obispo, hoy día me mandó a trabajar a los locales, entonces como que me fui a otra área de trabajo. Y fíjate que el año 2009, cuando ya el Señor había honrado a mi pastor, a mi obispo actual como pastor presidente, Ujú. eh,
el Señor me confrontó con la tarea, me confrontó con la tarea. Yo estando en otra área, mi obispo me mandó a trabajar, me dijo que tenía que venir a trabajar a Hume Nacional. Entonces, la verdad que fueron años muy complejos desde ese punto de vista, porque me perdí todo esto, me perdí el conocer bien el trabajo del director, del jefe zonal. Llegué a asumir una labor sin haber pasado por toda esta escuela, llamémoslo de alguna manera. Una escuela previa, netamente. Exacto, exacto. Y bueno, fue una experiencia distinta. Yo agradezco mucho al hermano Elías Figueroa, que estaba en ¿Ese fue el primer directorio. proceso Sí. donde partió? Sí, Ya. él estaba de presidente, mi hermano Elías, estaba como su vicepresidente, quien es hoy día nuestro pastor Milton, estaba en el directorio hermanos como el pastor Fernando Falcon, pastor Galdames, que hoy día ya son siervos del Señor, todo ello. Y así hermanos que hoy día ya no están trabajando en el directorio. Te estoy hablando del año 2009, en Gómez Carreño, tuvimos ahí la convención. Entonces, por ahí fue un poquito abrupto el Claro. inicio del trabajo. La verdad que me costó un poco entender, Y sumarse. no el trabajo con los jóvenes, pero toda la dinámica que tenemos al Claro. interior de Hume. Pero han sido años hermosos, años bellos de desarrollo, de crecimiento y visualizar. Una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a ver el trabajo de Hume, el ver hermanos con tanta disposición para el reino. Mucho deseo. Mucho. Imagínate que en ese tiempo los directores de la 9ª región, de la 10ª región, eran de acá de Santiago. Ah, ya. O sea, estamos hablando ese nivel de Claro. compromiso. Claro, nosotros nos reíamos un poco. Por ejemplo, teníamos al pastor, que hoy día es pastor Isaías Serna, de aquí Ya. de Buin. No nos reíamos de que iba al sur a disfrutar de las bondades del sur, pero imagínate un viaje de no sé cuántas horas se demoraría de aquí allá, 8 o 10 horas. Eran hermanos muy Había un esfuerzo detrás. entregados. Mi hermano Raúl, aprovechando un poquito lo que usted nos encaminaba, ¿cómo fue? En primer lugar, ¿qué es lo que significa? Porque yo sé que muchos somos hermanos de iglesia, jóvenes, que tenemos a nuestro pastor en la iglesia, pero es distinto tener al obispo como pastor en la iglesia. ¿Hay una presión distinta o hay una responsabilidad distinta? Yo creo que no es igual. Definitivamente Sí. no es lo mismo. Claro, definitivamente. Sí, mira, dos cosas. Yo creo, por un lado, que a diferencia de lo que muchos creen, nosotros tenemos un pastor muy cercano, Ah, perfecto. un pastor. Mi obispo, si bien es cierto, tiene muchas tareas, pero él es muy cuidadoso. Por ejemplo, él no lo perdemos los días domingos de los cultos. Es muy raro que él no esté el domingo, el martes, puede que el jueves se ausente porque tenga que estar en Santiago, pero él es muy presente. Y no solamente en presencia, sino que él está atento Como a la iglesia. en muchos detalles. Les sorprendería a la mayoría de ustedes saber el nivel de detalle que él se preocupa. O sea, de hermanos, de familia, de situaciones, de decisiones. Al punto que nosotros le hemos dicho, mi pastor, mi obispo, libere estas tareas, le Claro. ayudamos de alguna manera, pero él tiene un alma pastoral que ninguno de nosotros puede imitar. Que o sea va más allá del título de Exacto. obispo, o sea hay un tema Exacto. de pastor ahí. Exacto. Nosotros, de hecho, nos referimos a él como nuestro pastor y obispo, porque la tarea interna es una tarea pastoral. Mira, por ejemplo, esto no lo saben los hermanos, porque es parte de la historia, pues yo creo No, que lo sin bonito de duda. estas conversaciones es que se van sacando historia. Yo imaginaba, recordaba más bien, el primer día de 2016, 1 de enero Ujú. del 2016. Siempre uno el primero hace alguna cosa con la familia, Exacto. sale, descansa, pero nosotros estábamos despidiendo a una hermana que falleció en un local que se llama La Quinta de Longaví, está Ya. como a 50 kilómetros. Entonces, a las 9 de la mañana ya estábamos ahí para su funeral, un sector muy, muy sencillo, humilde, una casa humilde. Esto 1 de enero. 1 de enero. Habíamos tanta hermandad que no cabíamos dentro de la casa, entonces el ataúd se sacó debajo de un parrón al aire libre. Ya. Imagínate la escena, piso de No, tierra, en el medio del campo. Ya.
un día un poquito extraño, que todo anda como a media máquina, y yo te digo, los primeros parados en la tierra era mi obispo, quien dirigía el servicio, y mi pastora Alicia con su mandolina, porque esa es la intimidad de la iglesia, ¿te fijas? Claro, Entonces, de repente, la visión que la iglesia tiene de mi obispo quizás puede ser un poco más distante por la tarea que él claro. desarrolla, pero a nivel interno, nosotros no hemos dejado nunca de tener nuestro pastor. Nuestro pastor ha estado presente. Entonces, desde esa lógica, yo creo que es muy similar a lo que se vive dentro de cada iglesia. Dentro de cada iglesia nosotros seguimos yendo a nuestro pastor para tomar decisiones, para contarle nuestros problemas, para preguntarle cosas grandes como cosas chicas. Entonces, de esa lógica. Ahora, lo que sí yo creo que hay una diferencia tiene que ver con que, y esto también es una confidencia, que nos salga de aquí, Grábenlo ahora. que nos salga de aquí. Uno se siente un poquito más suelto, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que tu pastor a ti te conoce, pero Claro. te tiene una radiografía tomada ¿Sabes de de dónde la saliste? cabeza a los pies. Claro, hasta lo que haces. Exacto. Entonces, por ahí, cuando hay eventos más grandes o cuando hay eventos donde se juntan harta iglesia, uno se distancia un poquitito para que el resto de los hermanos, Claro. pastores, puedan estar más cerca de No, sin duda. nuestro obispo, que todos quieren estar cerca. Pero uno no siente esa presión de tener que aparentar frente a él algo, no sé si me explico, como querer decir, No es necesario. no es necesario, o sea, no puedes, no puedes, porque tu pastor, el que te conoce, Sabe. es el mismo que te dirige como organización, Claro. por lo tanto, en ese aspecto te permite sacarte esa presión un poco de encima, y se agradece mucho. Pero te vuelvo a insistir, es una linda experiencia porque ha significado para la iglesia un gran desafío. Nosotros tratamos, mi obispo se nos adelanta, él va a kilómetros de nosotros, tratamos de seguirlo en cuanto a oración, en apoyo en esa área, pero ha sido una bendición tremenda, no, una bendición tremenda. La iglesia ha sido confrontada con desafíos, pero con bendición. Sumándose un poco a las palabras que me menciona con respecto a desafíos y todo lo relacionado a esto, como iglesia sin duda, bueno, de partida nuestro pastor y obispo Juan Ormeño, como iglesia en todo momento siempre Linares ha sido reconocido en respecto a eventos, cosas que se han realizado ahí. No sé si me ayuda un poquito, ¿cuántas convenciones jóvenes se han realizado en Linares? Mira, buena pregunta. Las más recientes son 2008, 2012, pero no estoy seguro si antes, porque en la historia previa, pero al menos 2. ¿Cuántos años lleva esa iglesia? Nosotros llevamos 30, no quiero pecar tampoco no sé, oye, no me acuerdo ni Pero andaremos... no me preguntes cuántos años lleva matrimonio. No, ahí... No, pero deben ser 36, 37, Ahí debemos andar. debemos andar por ahí. Ya. Debemos andar por ahí, O sea, 37 años. Y por lo que yo recuerdo, bueno, yo en las últimas 2008 yo recuerdo algunos aires de esa convención y bueno, ya posteriormente a 2012. Sí, hago un paréntesis, sí, fueron 3. 3. Sí, fueron 3. Sí, haciendo memoria, había habido una instancia anterior. No recuerdo el año, pero... Yo creo que igual ahí hay muchas veces un trabajo de iglesia netamente, porque yo recuerdo, por lo menos en la 2012, como trabajo de juventud de repente. ¿Cómo se percibe muchas veces ese deseo de poder entregar y decir, o sea, siéntanse en casa, siéntanse como incómodos? ¿Es una preocupación muchas veces como iglesia enfrentar una convención en ese sentido? Sí, sin duda, sin duda. Un gran desafío. Recuerda que en ese tiempo la convención era el sello de la convención tenía mucho que ver con la iglesia. Claro. Todas las comisiones pasaban por la iglesia. La influencia de Hume en la organización era más bien de los programas, era más bien del contenido, claro, más que de la organización de otros detalles, a diferencia de ahora, que ahora estamos como Hume más involucrados en aspectos organizativos. Claro. Entonces como iglesia era un desafío, ¿no? Constantemente. Cometimos errores como cometimos también buenos aciertos, pero una de las cosas que siempre estuvo presente es ese sentido de excelencia, de hacer lo mejor para el Señor, de que el Señor merece lo mejor, de que
no podemos conformarnos con lo más fácil, sino que hay que buscar lo más conveniente, lo más que dé mejor resultado. ¿Cuántos años más o menos en el Evangelio? Toda la vida, Toda la vida. gracias a Dios, sí, 34 años. 34 años. O sea, yo Sí, creo que sin duda experiencias tenemos de sobra. sí. Y yo creo que sin duda el Señor de una u otra forma seguirá mostrándonos el camino. Quizás recién conversábamos ese cambio abrupto o esa oportunidad cuando se dice ya hay que participar un poco más en Hume. Comenzamos en el periodo de nuestro hermano nuestro hermano Elías Figueroa. Elías Figueroa. Estuvimos en esa etapa. ¿Ahí en qué partimos? En qué Séptima región. séptima El región? Señor honró justo en ese minuto al pastorado, al quien era nuestro director en la zona, Ajá. que actualmente el pastor Galdame. Miento, el pastor Galdame fue pedido por su pastor. Sí, Bien. hoy día es pastor, pero fue pedido por su pastor. Por lo tanto, a mí me mandaron a trabajar a la séptima región, Como director de como séptima región. director de la séptima región. Y ahí pasamos un periodo de ¿cuántos años con el hermano Elías Figueroa? Fueron 2 años, Dos 2 años años. hasta que en Rengo Se hace ya el cambio. se hace el cambio y continuamos trabajando con mi hermano Freddy. Y ahí continuamos como director de la séptima región también. Como director de la séptima región y como director secretario. Y ahí se suma el área de secretaría. El área ¿Cómo se secretaria. enfrenta a esa etapa? Complejo. Yo la verdad que una de las cosas que siempre resalto, y no me voy a olvidar nunca, la actitud del hermano Freddy. Ya. Cuando a nosotros se nos dice, porque mi obispo nos llamó a una conversación con él, estaba el hermano Freddy, estaba yo, y se le encomienda a él el trabajo, yo sentí que no éramos capaces, siendo súper honesto. Yo dije, no, se escapa de nuestras manos, es demasiado grande. Pero esto se implanta como un desafío, decir, tenemos que lograr esto o hay que encaminar secretaría en fin de un proyecto o un objetivo claro. No, en ese minuto, cuando yo te estoy hablando de esto, no habíamos pensado aún en las tareas específicas. Perfecto. Estamos hablando a nivel de Hume, a nivel general. Entonces, el asumir el trabajo de la organización, de Hume, frente a un liderazgo tan fuerte que teníamos como era el de mi hermano Elías, que tenía un control ya por los años, muy detallado del movimiento de la juventud, yo lo veía muy complejo. Yo la verdad que mi primera reacción fue de temor, de decir, no somos capaces para esto. Pero vi en mi hermano Freddy esa entereza y esa decisión de decir, no, el Señor está con nosotros y él tomó la bandera y nos colocamos todos detrás de él y ahí él me traspasa porque él en ese minuto estaba con secretaría. Ya. En el periodo de la Emanuelía, gran parte del periodo en la secretaría estuvo el pastor Fernando Falco. Él desarrollaba las tareas de director secretario. Pero en los últimos 2 años, pastor Fernando se abocó al área de redes, entonces secretaría la tomó el hermano Freddy, entonces él me hizo traspaso de secretaría. Así que, desde el punto de vista administrativo, olvídate, era un cerro de información. Me imagino. Y en ese tiempo, harto papel. Harto papel. Harto papel. Sí, harto papel. Yo, la verdad que una de las cosas que me ayudó fue que el hermano Freddy es muy organizado, entonces él me entregó una memoria con gran cantidad de información que teníamos de nuestras convenciones, nuestro formato, Ya. de nuestra, todo. Pero había harto papel. Se manejaba mucho más información convencional, por Claro. decirlo, y no digital como lo que hacemos ahora. Sí, pues, o sea, hubo un cambio ahí totalmente. Entonces, ahí año 2008 fue. Esto fue el año, este cambio fue el año 2011, en Rengo. 2011, ya, perfecto. O sea, entonces ahí ya empezamos a trabajar un poco con el tema de secretaría. Ya Exacto. llevamos por lo menos 4 años más o menos con Claro, el área. claro, justamente este es nuestro quinto año trabajando en el área de secretaría. Así que lo que tratamos de hacer fue no comenzar de cero, jamás. Ya. No, yo creo que ese sería un error garrafal en Hume, desconocer toda la historia pasada. O sea, nosotros hoy día somos resultado del trabajo de todas las administraciones anteriores. Yo te nombro al hermano Elías, pero también te puedo nombrar al hermano Andrés Valenzuela, a nuestro hermano Ernesto Hernández. O sea, cada periodo de trabajo Fue necesario. es un peldaño. Entonces, habría sido un error partir de cero. Simplemente continuamos el trabajo y lo proyectamos. Tratamos de subir en cuanto a la amplitud del trabajo. Sumamos quizá esta labor de secretaría y quizá hace un par de años atrás
también se suma un protagonismo importante con el trabajo en Argentina, Correcto. que tiene que ver mucho con la involucración, al poder participar en convenciones, poder participar en trabajo y en gran parte de estos trabajos usted estuvo presente generando lazos, generando relaciones y para ello fue como un respaldo bien importante, ¿o no? Sí, mira, lo que pasa es que Argentina ha vivido una evolución muy hermosa, es una eh, iglesia que se ha ido desarrollando vertiginosamente, sin el afán de calificar a la iglesia argentina. Uno podría pensar hace un par de años atrás que había una distancia bastante grande entre lo que era Argentina y Chile, pero esa brecha se ha cortado tremendamente. Pero eso ha requerido mayor presencia de nosotros allá. La Argentina es un trabajo. Yo recuerdo que a los 16 años viajé por primera vez a Argentina Ya. como un joven acompañando a los grupos que iban desde acá. Ordenaba el trabajo quien hoy día pastor en Lontué, nuestro pastor Andrés Sánchez, fue Ujú. director de la juventud por muchos años, y él trabajó no sé cuántos años, pero yo te hablo más de 10 años en Argentina, organizando las zonas, trabajando. No es que allá hayamos recibido un trabajo desorganizado, no, ya había una estructura, pero había que darle ya más cuerpo. Claro, en que entusiasmar un poco más el Exacto. Entonces, trabajo. eso, el hermano Freddy, uno de los puntos que pidió era presencia en terreno. Así que, si bien es cierto, hemos involucrado a todos los directores durante estos años, pero hemos tratado de que haya un equipo que al menos sea permanente. No, perfecto. Permanente. Entonces, eso nos obliga a quienes estamos comisionados a esa tarea a estar al menos 2 veces al año fuera de la convención allá, para tareas de organización, a lo mejor con la excusa de organizar la convención, pero poder estar presente, acompañarle en sus zonales, tratar de, de estar ahí. Yo creo que eso es súper importante. 6 partimos en un 2011, 2008, viendo un crecimiento de la juventud, pero ahora, ¿qué podemos decir de Hume? De la juventud en sí, quizá como secretaría, hemos visto algunos resultados, hemos visto alguna intención, pero a modo personal, ¿qué cree usted que a qué nivel podemos estar y a qué podríamos llegar? Mira, yo creo que hay un potencial tremendo. Si tú lo miras estadísticamente, te vas a dar cuenta que en nuestra iglesia actualmente, según los informes y las proyecciones que tenemos que hacer, son alrededor de 7.250 jóvenes que hay. Es el universo El un poco universo de de... jóvenes que están en nuestra iglesia. En nuestra iglesia. Estamos hablando de que podrían haber en el 88% de nuestra iglesia. O sea, podríamos llegar a los 8.000 jóvenes si consideráramos el 100%. Entonces, ese es una riqueza tremenda que tiene la Iglesia Unida. Es una riqueza. Yo soy un convencido que la riqueza o la robustez de una iglesia pasa por los recursos que da Dios, no por los recursos terrenales, por los que da Dios, y los corazones, las vidas que Dios manda a una iglesia, son una riqueza que la iglesia debe cuidar, debe proteger, debe proyectar. Entonces, yo creo que hay un tremendo potencial. Ya dijimos ayer que de ese porcentaje de jóvenes, o de esa cantidad de jóvenes, son jóvenes que promedian los 18 Ujú. años, los 17 años las señoritas, varones 18, 17 las señoritas, es decir, una juventud bastante joven en edad, lo que le da una buena proyección a la iglesia. Entonces, desde ese punto de vista, es mucho lo que se puede lograr. Ahora, eso va de la mano con que son muchos los desafíos. Exacto. Son muchos los desafíos. O sea, si tú, te lo pongo de la siguiente manera, conversaba con un hermano que ya es mayor, 70 años fácilmente, y me contaba su infancia. Ujú. Me decía que cuando chico su papá lo llevaba a las veranadas ¿Ya? en Linares hacia la cordillera, que es cuando llevan los animales a pastar, ¿Ya? Ah, ya, y los en una dejan... época del año, y Ajá. pasan 3 meses, 2 meses y los bajan después. Y él, teniendo 7 años de edad, chiquitito, iba con su papá y sus familiares a hacer este trabajo. Y me decía, la pobreza era tal que ellos, por hambre, siendo niño, te hablo de 7 años, juntaban el polvillo, ese polvo más finito de los senderos,
y lo mezclaban con agua y se lo comían. Serio. Serio. Entonces uno dice experiencias terribles, yo tengo hijos, entonces tú dices, mi hijo a esa edad, wow. Claro. Ya, ves esa realidad dura, difícil. Hoy día no la tenemos, hoy día estamos bendecidos. Pero lo que los jóvenes viven quizás es tanto más duro que eso. Así lo creo yo. Porque hoy día hay alimento en la casa, Exacto. hay alimento en la casa. Pero lo que se vive en la sociedad en la que estamos es complejísimo. Complejísimo. Entonces, te vuelvo a insistir, tenemos un gran potencial, pero también una gran responsabilidad. Sin Podemos duda. tener una generación gloriosa si miramos al Señor, si nos fortalecemos en Él, si seguimos los planes de Dios, si nos mentalizamos en que Dios quiere tratar con nosotros, pero también podemos tener una generación, quiera el Señor que así no sea, fracasada, débil, debilitada en su fe, si no asumimos este desafío y este llamado de parte del Señor. Mi hermano Raúl, muchas gracias. No, Muchas gracias, gracias por esta instancia. gracias a ustedes por abrir estos espacios y que con pequeños granitos podamos ir construyendo la historia de esta juventud que es No, sin duda. tan hermosa. Y invitar también, yo creo que sin duda veíamos dentro de las estadísticas, quizá siempre hay un secretario o hay secretarios que no están muchas veces, pero pucha que es necesario de repente. Sí, hemos hecho ese llamado y si tenemos la bendición de que estén escuchando estas palabras integrantes de equipos zonales, es súper importante influir en cada iglesia que envíe su información, que informe de manera adecuada, que los informes son para hacerlos concienzudamente, de manera meticulosa, porque se puede, como secretaría, lo digo, se puede lograr mucho con el manejo de esa información. No es nuestro interés llenarnos de informes, de Claro. papeles, no pasa por ahí. De hecho, estamos viendo cómo agilizar más los informes, cómo tener herramientas a lo mejor online para disminuir los tiempos, para mejorar la recopilación de información. Pero la información para nosotros es súper útil y nos gustaría que el compromiso de los jóvenes estuviera en eso, que nuestros jóvenes se comprometieran con esa tarea. Así que ya saben, los secretarios que pueden estar mirando, tienen una labor, tienen un trabajo. Así que muchas gracias. Esto fue Detrás de Hume por Hume.cl.